Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo por darnos el privilegio de estar en medio de su canal de YouTube para así glorificar y adorar su nombre y también hablar. Dios bendiga a cada alma que esté en medio de este canal de YouTube. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su finanzas, su salud. Vamos a hablar de la nueva era, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir a 1 Tesalonicenses, su capítulo 2, verso 19. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer y a escudriñar la palabra. Dice, en el nombre de Jesús. Por lo cual es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Bendito sea el Señor. Pablo está hablando de la venida, que nosotros somos el gozo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos al 3, capítulo 3, verso 13, vamos a leer en el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahí vuelve Pablo y se refiere a la venida con los que están guardando la santidad, con los que se han ido en el rato con Jesucristo. Y vámonos al 4, verso 15. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, ahí está hablando de los que durmieron en el Señor, que fallecieron, pero en el Señor. Está hablando Pablo. Vamos al capítulo 5, verso 23. Vamos al 5, verso 23, y aquí vamos. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo se está refiriendo en estas palabras a unos cuantos aspectos. Primero, la esperanza. Pablo está hablando que tenemos una esperanza. Y Pablo está hablando también de un gozo. ¿Cuál es nuestro gozo? El gozo es que estamos satisfechos y estamos gozosos porque estamos en el camino correcto. También Pablo está hablando de que tenemos que vivir una vida en santidad, que es lo tercero. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la quinta vez, dice el libro de la profecía y apostasía, es la quinta vez o mención de la venida de Cristo, que se indica por carta a los tesalonicenses. Vea Tesalonicenses 2, 19, que fue que leímos, 3, 13 y 4, 15 y 5, 23, que fue que leímos. El carácter específico, dice, de este aspecto de su venida se identifica aquí con la frase: nuestra reunión, que transmite la noción de todos los creyentes, que todos los creyentes se juntarán para estar con el Señor Jesús. Es una referencia obvia al arrebatamiento de la iglesia, que se describe en 1 Tesalonicenses 4,
verso 13 al 18. Y primera de Juan, Juan 14 del 1 al 3. Hebreos 10:25. Vamos a leer estos versículos. 4, 13. Vamos a leer estos versículos. 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está hablando de los que murieron, que no murieron en el Señor, pero que a nosotros, que estamos en el Señor, si morimos tenemos una esperanza, que no ignoremos, que partiremos con Jesús y dormiremos. Porque si creemos, dice el 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con esta palabra, dice Pablo. Bendito sea el Señor. Y en Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón creer en mí, dice Jesús, creer en mi Padre, porque mucha morada hay, si no lo hubiera dicho. Voy pues y prepararé el lugar para que estéis con vosotros. Y en Hebreo, en su capítulo 10, verso 25, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 10, 25, también la palabra no hablan, bendito sea el Señor. Hebreos 10, 25, leemos aquí, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, en tanto más cuando vea que aquel día se acerca. Pablo hace una referencia a esto porque hay que congregarse, hay que estar juntos. El otro uso de esta, dice el libro, de esta frase está en el Antiguo Testamento, que los tesalonicenses tenían este acontecimiento anticipado en 1 Tesalonicenses 3:13 al 3:13, que lo leímos, y 5:9. Bendito sea el Señor. Ellos tenían ese acontecimiento, bendito sea el Señor, anticipado, dice la palabra, dice Pablo, bendito sea el Señor. Pero vamos a 1 Tesalonicenses 5:9. Dice la palabra, 5 verso 9 aquí. Bendito sea el Señor. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Pablo. Dice el libro, Pablo empleó este término para aludir a un terremoto del ancla en medio de una tormenta. Junto a la palabra os turbéis, describe el estado de alarma que se había apoderado de la iglesia. Estaban perturbados en gran manera porque habían esperado que el día del Señor tenían previsto ser llevados a la gloria, al descanso celestial, no dejado en la tierra para sufrir la persecución y la ira divina.
Pablo debió haberle enseñado que no estarían presentes en el día del Señor. En 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5 y en Apocalipsis 3:10, vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5, vamos a leer. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, sino os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, y no somos de la noche, ni de las tinieblas. Bendito sea el Señor. Pablo hace esta referencia, bendito sea el Señor, en cuanto que nos cuidemos. Bendito sea el Señor. Apocalipsis, bendito sea el Señor, en su capítulo 3, verso 10, dice la palabra, dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora, del día de la prueba, o la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Pero dice el libro, pero ellos se habían confundido por la persecución que experimentaban en aquel tiempo y creyeron que estaban justo en medio del día del Señor. Este error había sido reforzado por algunos mensajes que recibieron, en el sentido que si estaban en el día del Señor, Pablo describió la fuente de estos mensajes como espíritu, palabra y carta. Lo más probable que un espíritu se refiera a un profeta falso que afirma haber recibido una supuesta revelación divina, como en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Una palabra se refería a un sermón o discurso dado, mientras que una carta correspondía a un informe escrito. El efecto poderoso pero dañino de esta información falsa obtenía al afirmar que provenía del apóstol Pablo, como si ya fueran testigos del día del Señor. Afirmó que la noticia provenía de Pablo, quien lo oyó, predicó y escribió. Por eso, su mentira recibió una supuesta sanción apostólica. El resultado fue confusión, error y alarma. Es obvio que ellos habían esperado que el arrebatamiento sucediera antes de que el día del Señor. Si lo hubieran esperado, después de se habían regocijado de Pablo en terminar la carta con palabras escritas de puño y letra distintivo, según de Tesalonicenses 3:17 y en Gálatas 6:11. Gálatas 3:17. Vamos a leer a Gálatas 3:17. ¿Qué dice Gálatas? Libro de Gálatas 3:17. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice Gálatas 3, verso 17. Aquí. Esto pues digo, el pacto previamente
ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Ciertamente, 30 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Eso está en eso en 2 Tesalonicenses. Pero en Gálatas 6, eso es 2 Tesalonicenses, que Pablo habla que no abroga ese pacto. Que no abroga ese pacto. En 2 Tesalonicenses 3:17. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 3:17. 2 Tesalonicenses 3, verso 17. Leemos en el nombre de Jesús. 3, verso 17. Aquí. La salutación es de mis propias manos, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escrita. O sea que ahí tuvo puño y letra. Pero no vamos a Gálatas ahora. Gálatas 6:11. Vamos a Gálatas 6, verso 11. Mirad con cuán grande letra os escribo de mis propias manos. Ahí Pablo se refirió. Otra fuente dice, el día del Señor. Otras fuentes textuales dicen, el día de Cristo. Vea la nota en 1 Tesalonicenses 5:2, que lo leímos, para la discusión sobre este día. La idea de que el día del Señor ya había venido entraba en conflicto con lo que Pablo le había enseñado antes acerca del arrebatamiento. Este error que tanto trastornó a los tesalonicenses es lo que Pablo corrigió en 1 Tesalonicenses 5:3, donde mostró que el día no había llegado y no podría llegar hasta que ciertas realidades tuvieran lugar, especial en lo referente al hombre de pecado. Vean las notas sobre 2 Tesalonicenses 2:3. O sea, Pablo le expresó y le enseñó que ese día todavía no había llegado. Que primero ese agente tenía que darse realidad. Dios le bendiga en esta hermosa mañana y Dios le guarde.